Saben ustedes la definición de fe, ¿verdad? En Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a decirlo otra vez. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una vez más. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El jueves antes pasado, yo estuve hablando acerca de la fe. Les animo, les recomiendo, les ordeno, les mando que busquen ese mensaje y que lo escuchen varias veces. Yo creo que Dios está trayendo revelación en cuanto a la fe. Eso fue este jueves pasado, que fue maravilloso. La iglesia del pastor Mesina, tremendo fue este tiempo. Con tremendos mensajes, todo. Santa Valera, bueno, tremendo tiempo. Pero el jueves anterior estuve compartiendo acerca de la fe, que se conecta con lo que vamos a hablar hoy. De lo que hablamos ese jueves, voy a dar un repasito. Vimos el Evangelio de Juan, capítulo 11, cuando muere Lázaro, y Jesús dio una gran clave acerca de la fe cuando Marta vino y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y él le dijo: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Aquí hay un principio. Para ver hay que creer. El que no cree, no ve. Y muchos nos inscribimos, se inscriben ustedes, no, yo no, fuera eso, en la escuela de Tomás, que Tomás dijo: si yo no viere, no creeré. Y eso se ha hecho famoso. Yo tengo que ver para entonces creer. Pero el principio de Jesús, el principio bíblico es creer y entonces tú vas a ver. Y Jesús les reprochó a Tomás. Le dijo: Tomás, porque has visto, tú has creído. Bienaventurados, dichosos los que no han visto, sin embargo, han creído. También hablamos de que todo lo que nosotros recibimos lo podemos recibir por fe. La salud, los recursos, la armonía, los trabajos, los negocios, la liberación, la vida plena, todo nos viene por la fe, porque la fe trae las respuestas. La fe trae lo invisible, lo trae a lo visible. Lo intangible lo trae a lo tangible. Lo celestial lo trae a lo terrenal. Porque la fe ala las bendiciones del cielo, las trae a este mundo terrenal. Aún la salvación nos viene por fe. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Juan 1:12, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que cuando nosotros creemos, hermanos, cuando vivimos una vida de fe, hay bendiciones que se desatan, que se sueltan, que se atraen, que vienen. Lo contrario es la resignación. Una persona se resigna a vivir en la mediocridad, se resigna a vivir con el dolor, se resigna a vivir en escasez, se resigna a vivir con enfermedades, se resigna a vivir con amargura, con dolor, con depresión. No nos resignemos, porque en el cielo hay recursos poderosísimos dispuestos para nosotros, que lo vamos a recibir solamente a través de la fe. Por ejemplo, en Marcos 10 hablamos de Bartimeo, el ciego, que voció y voció y voció hasta que llamó la atención de Jesús, y Jesús le dijo: tu fe te ha salvado, te ha sanado.
Y también en Hebreos 11 dice que Sara, aún siendo estéril y muy adulta, muy mayor para concebir, Dios le dio el privilegio de concebir, dice, por la fe. La fe de ella hizo que ella recibiera fuerzas, aún fuera del tiempo de la edad, en Hebreos 11:11. Así que la fe trae al presente lo que no existe. La fe trae a la familia, trae al negocio, trae a la vida lo que no está ahora mismo. La fe ala del reino de Dios y lo trae aquí al presente. La fe entonces es la que produce resultados. No es la duda, no es la resignación. Es más, dice el libro de Santiago que el que duda no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Vimos también en Mateo 17 cómo un hombre con su hijo echando espumarajo y con un demonio, y los discípulos trataron de liberarlo, pero no pudieron. Cuando no pudieron, cuestionaron a Jesús y ellos le preguntaron: Señor, ¿por qué no pudimos? Y Jesús le dijo: por su poca fe. Es decir, que la poca fe se puede convertir en un impedimento, en un obstáculo para recibir las cosas que están dispuestas por parte de Dios, están preparadas, es el deseo de Dios, es la voluntad de Dios, pero no las recibimos por la poca fe. Incluso se muestra en la Biblia que Jesús fue a un lugar, creo que fue a Nazaret, y dice que no pudo hacer allí, no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de la gente, porque la gente no creía en él. Y eso, de una manera u otra, vamos a decir en un término, digamos, entre comillas, limitó el poder de Jesús. Sin embargo, vemos, por otro lado, una mujer con un flujo de sangre por 12 años, que sin Jesús orar, solamente con la fe de ella llegó y tocó el borde del manto de Jesús, y el azote, la sangre se paró y el azote se rompió, que ella venía arrastrando por 12 años. De modo que la fe nos puede catapultar a un nivel superior, o la falta de fe, la duda, el temor, la resignación, nos puede ir hundiendo cada vez más en una vida miserable, en una vida terrible y difícil. En otra ocasión, Mateo también habla de aquel hombre, Jairo, que tenía a su hija enferma, y cuando él se postró frente a Jesús, Jesús fue a su casa. Ahí fue que pasó el episodio de la mujer con el flujo de sangre, que Jesús se detuvo, y cuando Jesús siguió con Jairo hacia su casa, vinieron de la casa y le dijeron: no molestes más al maestro, ya tu hija murió. Y Jesús le dijo: no temas, cree solamente y tu hija vivirá. Muchas veces lo que nos dicen nuestros ojos, la vista, la experiencia, el conocimiento, la opinión de los expertos, a veces eso mina la fe. Si tú estás atravesando por una situación dura, difícil, que los expertos o tus ojos o tus conocimientos, tu experiencia te dicen una cosa, Jesús te dice hoy: no temas, cree solamente y tu hija vivirá. Mantente creyendo, aunque tú veas todo a tu alrededor que esté un caos, aunque la hija haya muerto, aunque no haya recursos, aunque los expertos te digan aquí no hay solución, mantente creyendo y verás la gloria de Dios. Hay momentos duros, hay momentos difíciles. Dice la Biblia que Abraham creyó en esperanza
contra esperanza, contra todo pronóstico, contra toda posibilidad, él siguió creyendo y siguió avanzando, confiando que era fiel el que había prometido. Por eso, no importa la situación por la cual tú estés atravesando, sigue caminando confiado, confiada, mirando al invisible, dependiendo de Dios, creyéndole a Dios. Y si tú confías, si tienes fe, tú vas a mover montañas. Y si tú confías, si tú tienes fe, verás la gloria de Dios. Hablamos de la fe, pero la fe no es tan fácil, porque la fe es contraria a nuestra naturaleza humana. La fe es contraria a lo terrenal. La fe es contraria a lo lógico. Porque si uno comienza a mencionar todas las acciones y obras milagrosas en la Biblia, productos de la fe, nos vamos a dar cuenta que no eran cosas lógicamente posibles, que las murallas de Jericó se derribaran porque el pueblo diera vueltas y gritara y voceara, o que con 5 panes y 2 peces se alimentara a toda una multitud, o que Moisés, extendiendo una vara, se dividiera el mar. Hermanos, la fe es difícil para nosotros, pero no importa ahora tu medida de fe, tu nivel de fe. El Señor está elevando, ahora mismo está elevando tu nivel de fe, para que tú llegues a otros niveles y para que hagas más grandes conquistas y que no vivas cabizbajo, cabizbaja, deprimido, deprimida, resignada, en temor, lleno de dudas, sino confiados en un Dios bueno, en un Dios de planes, en un Dios de propósitos, en un Dios que me ama y que tiene bendiciones para mí. Pero esas bendiciones uno las llega, las arrebata, las ala, las trae aquí a la tierra a través de la fe. Porque sin fe, Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Fíjense qué cosa más grande, que Jesús fue a un lugar y no hizo allí, creo que el texto dice no pudo allí, eso tengo que revisarlo, no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Cuántas cosas no quisiera hacer Dios contigo y conmigo, que nuestra incredulidad, vamos a decirlo así, nada limita a Dios, pero entre comillas, limita a Dios? Claro que Dios es soberano y hace lo que quiera, cuando quiera, con fe, sin fe, no importa. Pero vemos un patrón en la Biblia, vemos una manera de obrar del Señor. Es que la fe trae la gloria de Dios. Si ustedes creen, dice Mateo 21:22, recibirán todo lo que pidan en oración. El texto que le mencionaba dice que Jesús no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Otra versión dice porque la gente no tenía fe en él. Bueno, en Romanos 10, y este es un punto muy importante, pero hay que entenderlo bien, por lo que se ha dado en los últimos años en parte de la iglesia de Jesucristo en el mundo, del decretar, declarar, confesar, etc. Por eso quiero explicarlo. Romanos 10 dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares, que si qué, confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Fíjense, hermanos, que la salvación no es de los que trabajan mucho. La salvación no es de los que hacen bien. La salvación no es de los que se portan bien. Todo eso es bueno. Pero la salvación es de aquellos que creen. Porque si fuera por obras, habría entonces motivos para yo gloriarme. Porque yo hice mucho, trabajé mucho, ayudé a muchos huérfanos, ayudé a muchos enfermos, le di de comer al necesitado, entonces por eso me gané la salvación. Esa es la mentalidad católica, que nos ganamos la salvación, una salvación por obras. Pero la posición bíblica es que la salvación no se gana. La salvación es un regalo de Dios. Ya Dios lo pagó todo en Cristo Jesús al enviarlo a morir por nuestros pecados. Y lo único que nosotros tenemos que hacer ahora es tener fe, creer. Dice entonces, cerca de ti está esta palabra. Con el corazón tú crees para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso lo que creemos debe también confesarse. Lo que creemos en el corazón debe declararse. Lo que creemos debe decirse. Ahora, decíamos el jueves antepasado que esa fe, ese creer en el corazón, no es un creer hueco, no es un creer vacío, es un creer que se sustenta en lo que Dios dice. Por eso estamos en contra del declarar y decretar, por el simple hecho de declarar y decretar. Porque no es declarar y decretar como que nosotros estamos mandando a Dios. No, Dios ya habla. Lo que Él habla, yo lo creo, y lo que yo creo, lo declaro, lo confieso, y entonces viene el milagro. Pero todo se origina en Dios, no es en una mentalidad positiva. No es decir, yo estoy bien, no es una mentalidad positiva que yo voy a transmitir una actitud positiva. Eso puede tener su valor. Pero nosotros como cristianos, cuando hablamos de confesar, cuando hablamos de declarar, estamos declarando lo que creemos, y lo que creemos se fundamenta en lo que Dios ha dicho. Por eso es importante mantenerse en contacto con Dios para saber qué Dios está diciendo. Ahí está la clave. Saber qué Dios está diciendo. Y recuérdense que hace varios cultos atrás estábamos hablando de ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, para declararlo, ahí hay un riesgo. Para declararlo se requiere valentía. Hay que atreverse. Entonces, la fe se sustenta en lo que Dios dice, su carácter, su verdad, su fidelidad. Lo que Él dice es verdad, y lo que Él dice, entonces yo lo declaro. Primero yo lo creo y después yo lo declaro y lo confieso. Y eso requiere valentía. Miren, yo pienso en 1 Samuel 17, cuando David se enfrentó a Goliat, que ahí hubo no solamente una fe en el corazón. Esta fe en David fue creciendo y fue pasando de situaciones en situaciones, cuando se enfrentaba con un oso, con un león, en los peligros, cuidando las ovejas. Pero llegó un momento que se enfrentó a un gigante en un momento clave de su vida. Y cuando David se enfrentó a este filisteo, a este Goliat, a este gigante, él dijo en 1 Samuel 17:45,
Tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y toda esta congregación y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Hermanos, tú siendo un jovencito, chiquito, buen mocito, frente a un gigante poderosamente armado, hay que tener fe en el corazón. Hay que haber recibido una palabra de Dios. Eso no era que David era un dominicano, que somos aguajeros, ¿verdad? Y dijo, no, tú no me conoces, tú no sabes quién soy yo. Pero mentiras, que somos cobardísimos. No era un aguajero, no era un allantoso. David no estaba allantando a Goliat, no lo estaba tratando de intimidar a ver si... No. David tenía una palabra en su corazón y sabía, y dijo la palabra. ¿Entienden, hermanos? Pero hay una comunión con Dios, que esa comunión con Dios te lleva a conocer lo que Dios dice, y cuando tú conoces lo que Dios dice, lo crees, y cuando lo crees, lo proclamas. Las declaraciones o actos de valentía, de riesgo, son la última parte de la fe para desatar los milagros de Dios, las acciones de Dios. Estos actos de riesgo, de fe, de valentía. Ustedes se imaginan David hablando ahí de sí mismo: yo te cortaré la cabeza y yo haré de ti. Y venga Goliat y lo agarre y lo revuelva como un pollo. ¡Pum! ¿Qué es lo que tú estás hablando, muchachito viejo? Queda en la fe. Son palabras de riesgo, palabras de valentía, producto de la fe de lo que Dios ha dicho, pero que abren la puerta a lo sobrenatural. Ahora, no vamos a estar declarando por declarar. No estamos dando palabras al aire, no estamos hablando palabras livianas. No es una fiesta de decretar y de decir, no, yo decreto esto y yo recibo esto y yo qué sé yo cuánto. Y no, hermanos. Eso es un jueguito, eso es una locura, eso es un allante, eso es lo que sea, pero eso no es fe. La fe viene de la creencia, de esa certeza que tú tienes, esa convicción que tú tienes de lo que Dios ha dicho. Ahí se basa nuestra fe. Como cuando Josué estaba peleando. ¿Con quién era? Creo que era con los amorreos. Oye, cuando yo oigo esa declaración, peleando, y que un hombre, yo no sé si señaló, pero me imagino yo señalando al sol, porque creo que el día ya estaba cayendo, y él dijo: sol, detente en Gabaón. Luna, detente en qué sé yo qué. Y digo, wow, esto es terrible. O sea, él hubiera podido haber quedado en la fea, como un ridículo, hablando caballar. Pero cuando tú tienes la convicción, cuando Dios te está guiando, tú puedes dar la declaración que tú quieras. Tú puedes decir: mira acá, aquí no va a llover hasta que yo lo vuelva a decir otra vez. No va a llover otra vez. Porque recibe una convicción de Dios. Ahora sí, ahora va a llover. Prepara tu carro que va a llover. ¿Entienden, hermanos? Eso no son palabras de allante, no son palabras de valentía entre comillas, son palabras de fe, de convicción, cuando Dios te ha impactado con una palabra. Sol, detente en Gabaón. Luego ustedes lo pueden leer en Josué capítulo 10. Por eso no podemos quedarnos con la fe en el corazón. La fe tiene que actuar, la fe tiene que manifestarse, la fe tiene que mostrarse. La fe, algunos dicen que se describe, no está bien,
se describen con la palabra riesgo. Muchos dicen así, la palabra fe, si tú lo quieres deletrear, es riesgo. Por eso no basta con creer en el corazón. Yo no sé si a ti te ha pasado que hay, digamos, en un momento, en un culto, en alguien, lo que fuera, que tú sientes darle una palabra a alguien o tú sientes realizar tal acción, lo que fuera. Tú lo sientes en tu corazón y lo sientes fuerte, pero tienes temor. A mí me ha pasado. Pero tienes temor. Te da un poco de vergüenza. Y tú estás ahí. Cuando viene otro, se levanta, ¡pam!, y da la misma palabra que tú diste. Y dice, wow, esa era la palabra que yo quería dar. Me imagino, yo poniéndome, ¿verdad?, a imaginarme cosas. Me imagino que Dios te eligió primero a ti para que diera esa palabra. Tú te rajaste, estás lleno de temor, lleno de duda. Entonces, bueno, ya. Yo me doy cuenta ya que este no lo va a dar, ya que no va a dar la palabra. Déjame decirlo a este que quizás es más loco, más que yo cuánto, más espontáneo. ¡Pum! Y lo dice. Y entonces Dios se glorifica. La fe tiene que actuar. Y ahí es donde nos toma el temor, porque no queremos quedar la fea, no queremos quedar mal. Ustedes se imaginan a un David diciendo, y yo te cortaré la cabeza, y yo haré de ti. Y después Goliat lo agarra, ¡pum! No, tú tienes que tener la convicción de que Dios te ha hablado, Dios te ha impactado, Dios te ha mostrado su voluntad, pero no se puede quedar en el corazón. Tú tienes que decirlo. Pero eso no quiere decir que vayamos a hacer declaraciones alegres. Hay gente que hace declaraciones alegres, ligeras. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando del proceso. Dios habla, yo lo creo, yo lo declaro y el milagro se da. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros nos llenamos de temor y Dios nos da palabra, pero no la decimos, o Dios nos dice algo y no lo hacemos? Tenemos ese temor, tenemos esa vergüenza, tenemos esa duda. Entonces es que eso en nuestro ser, esa palabra, esa confianza se va apagando poco a poco. Y lo contrario también sucede. En la medida que tú te vas ejercitando, entonces vas recibiendo más palabras, vas recibiendo más luz, vas recibiendo más revelación y vas recibiendo más valentía. Algunos dicen, y yo creo que es verdad, que la fe es como un músculo, que en la medida que tú lo ejercitas, entonces crece. Por eso vamos a practicar lo que estamos sintiendo. No es que nos vamos a volver locos, no es que nos vamos a volver con declaraciones alegres. Hay un espacio para equivocarse. Eso es verdad, hermanos. No tengamos temor. Hay espacio para equivocarse. ¿Tú sientes hacer algo? Pues hazlo. Y si te equivocaste, bueno, te equivocaste tratando de agradar a Dios, tratando de hacer la voluntad de Dios. Y si tienes que corregirlo, pues corrígelo. Si yo le digo, qué sé yo, si le doy una palabra a un muchacho y una muchacha y le digo, miren, Dios le va a dar 3 hijos porque el Señor me dice, y le doy una palabra. Y al final ellos me dicen, no, pero lo que pasa es que nosotros somos hermanos. ¿Sí? Perdóname, fallé. O sea, no voy a justificar, no, que Dios dice que esos hijos que son espirituales, que ya fallé. Si fallé. ¿Entienden, hermano? Tener la suficiente humildad para reconocer si fallamos, pero seguimos practicando, seguimos intimando con Dios, conociendo a Dios, siendo llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, conociendo lo que Dios quiere y entonces creyéndolo, declarándolo y recibiendo los milagros de Dios. Yo me he preguntado y lo he dicho varias veces, cuando Pablo estaba caminando, ahora no me acuerdo si era con Bernabé o con Silas, y que una muchacha con espíritu de adivinación le seguía por 3 días diciendo, estos son hijos del Dios Altísimo, los cuales anuncian el camino de salvación por 3 días.
Y al tercer día fue que Pablo se volteó hacia la muchacha y le dijo: espíritu de adivinación, sal de ella. Y lo reprendió y salió. Quizás en esos 3 días, quizás Pablo estaba buscando la palabra de Dios, la dirección de Dios. ¿Qué hago, Señor? Y hay momentos así, pero cuando tú las recibes, voltéate y da la palabra y va a ocurrir el milagro. Si no tienes la palabra, entonces vayamos a caminar un poco más precavidos, ¿verdad? Con un poco más de precaución. Así que lo creemos, lo confesamos, lo declaramos. Yo me imagino la declaración de Jesús frente a Lázaro. 4 días de muerto, con mal olor ya. Y Jesús le está hablando: Lázaro, ven fuera, sal fuera. Miren, ustedes se imaginan que Lázaro no hubiera salido de ahí. ¿Cómo hubiera quedado Jesús? Como dicen de un evangelista que dice que salió, no sé si fue como en pecado, qué sé yo cuánto. Y los enfermos que vengan para ser sanados, qué sé yo cuánto. Y vengan aquí a la plataforma. Y subió un tartamudo y subió un cojo con su muleta y todo. Y puso una mampara y los colocó a los 2 detrás. Y el evangelista oró de aquí: que sea sanado el mudo, no el tartamudo, que hable correctamente, el cojo que suelte la muleta, y oró, ya ustedes saben. Y se oye un estruendo, rum, tum, 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 tum. Dice el evangelista: dígame qué pasó. Y dice el tartamudo que el cojo se cayó. No es que vamos a hacer declaraciones alegres, tenemos que estar siendo guiados por el Señor. Bueno, ríanse un ching ahí en lo que yo bebo agua. ¿Se imaginan ustedes a Bartimeo, un hombre ciego, voceando, pero ya él tenía una convicción? Fíjense que si tenía una convicción tan grande que Jesús le dice: tu fe te ha sanado. O sea, no fue yo te sané, tu fe te ha sanado. Personas que alan del cielo, como esa mujer del flujo de sangre, que alan las bendiciones del cielo sin Jesús tener que orar por ellos. No, conforme a tu fe, decía él, te va a ser hecho. O aquellos judíos rodeando los muros de Jericó en Josué capítulo 6. Dice que el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Hermanos, son acciones de fe guiados por la mano de Dios, por la palabra de Dios, por lo que Dios ha dicho. Como Moisés, ustedes se imaginan lo que es tener el mar delante, los egipcios, los enemigos detrás, y que Dios le diga: extiende tu mano, extiende tu vara hacia el mar. Wow, es un momento decisivo, un momento duro, pero cuando Él la extendió, dice en Éxodo capítulo 14, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y versículo 21 dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase. Fíjense la combinación. Moisés extiende su mano y Jehová divide el mar. Es la acción tuya y la acción de Dios. Tú evangelizas a alguien y Dios lo salva. Tú oras por un enfermo y Dios lo sana. Tú reprendes a un demonio y Dios liberta a esa persona de ese demonio. Es una combinación entre Dios y tú. Todo viene por la fe. Esto es lo que nosotros necesitamos. Creo que la medida de fe, y con esto quiero concluir, creo que la medida de fe va a aumentar
en muchos de nosotros que estemos dispuestos a pagar el precio de oír a Dios, tener intimidad con Dios, creerlo en el corazón y declararlo. Creo que la medida de fe, si pudiéramos ahora tener un fenómetro, algo así, un medidor de fe, un fenómetro, un medidor de fe, a ver en cuánto está la fe nuestra ahora mismo. Y de aquí a un par de semanas o a un par de meses, ¿en cuánto estará nuestro nivel de fe? No de declaraciones alegres, no de gente que hablan positivamente, no, sino hombres y mujeres, muchachos y muchachas de fe, que tengan problemas con una materia, que tengan problemas con un profesor, pero entiendan lo que Dios le está diciendo y hagan declaraciones y vean las promesas de Dios cumplidas en su vida profesional, en su vida de estudiante, las personas en su matrimonio, en su familia, en sus trabajos, con sus estudios, con todo, que vean la mano de Dios. Yo creo que Dios está elevando a esta iglesia a un mayor nivel de fe. Dios está elevando a esta iglesia, hermanos. Yo siento esto como si fuera un elevador. Métete ahí como una nave que se está elevando. Métete ahí, no te quedes en tierra andando en lo natural, andando en lo terrenal, andando en lo lógico. Métete ahí en el elevador, métete en esta nave que vamos para arriba a creerle a Dios. Vamos para arriba para ver la manifestación, los músicos, los adoradores, para ver la manifestación de Dios. Dios tiene grandes cosas para nosotros. El que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Dios es un Dios de proezas, Dios es un Dios de maravillas, pero dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Ponte de pie y vamos a orar. Dile al Señor: Señor, auméntame la fe. Luego vamos a hablar este jueves, si Dios quiere, no te lo pierdas, no lo estoy haciendo para que vengan, pero este jueves vamos a seguir hablando de la fe. Y hay un pasaje que toca mucho mi corazón, el pasaje de este hombre que tiene un hijo con problemas, con un demonio, y él le dice a Jesús: Señor, si tú puedes, ten misericordia y sáname a este muchacho. Y Jesús le da una respuesta de tanto amor, dice: ¿cómo que si puedo? Yo quiero. Al que tiene fe, al que cree, todo le es posible. Y este hombre le dijo: yo creo, Señor, ayúdame a creer más, ayúdame a incredulidad. Vamos a hablar este jueves, vamos a seguir hablando acerca de la fe. Dile al Señor: Señor, aumenta mi fe. Cuando uno dice aumenta mi fe, quiere decir que el Señor nos va a colocar en posiciones de riesgo, en posiciones para tomar decisiones. Tú dices: Señor, auméntame la fe. Entonces el Señor te va a decir: mira, predícale a esta persona, háblale de mí a esta persona, ora por esta persona, habla con esta persona, dale una palabra a esta persona, despréndete de este dinero y dáselo a esta. Son acciones de fe. Y Dios te va a guiar. Dios te va a guiar. Dios se va a glorificar en ti. En esta semana, proponte escuchar a Dios. Señor, ¿qué tú quieres decirme? Señor, ¿qué tú quieres decirme? Señor, ¿por dónde tú quieres ir? Yo digo que así es fácil vivir la vida cristiana. Así es fácil. Oyendo a Dios, creyéndole a Dios y declarando lo que Dios está diciendo. Así es fácil. En esta semana proponte vivir para Dios. En esta semana proponte oír a Dios. Hay que tener intimidad con Dios. Lo que pasa es que si nosotros estamos desconectados de Dios, ¿cómo vamos a saber lo que Dios quiere? Si no leemos la Biblia, ¿cómo vamos a saber lo que Dios quiere? Si no pasamos un tiempo para oír a Dios, ¿cómo vamos a saber lo que Dios quiere, hermano? Vamos a estar desconectados. Entonces, proponte en esta semana comenzar a conectarte con Dios, porque no es a decir palabras alegres, a decretar de manera alegre, no, hermanos.
tiene que meterte con Dios, tiene que buscar a Dios, tiene que oír a Dios, tiene que conocer a Dios, pedirle: Señor, lléname del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría, inteligencia espiritual. Lléname, Señor, de ese conocimiento. Pero necesitamos estar conectados con Dios, que a veces estamos conectados con tantas cosas de este mundo que estamos sordos, estamos entaponados para oír lo que Dios tiene que decirnos. Este es un tiempo donde Dios quiere elevar tu nivel de fe. Quiere elevar tu nivel de fe para que hagas mayores conquistas. Las grandes conquistas, los grandes milagros, las grandes sanidades no están solamente para la Biblia o solamente para algunos cristianos. Eso está para todos nosotros. Todos nosotros tenemos acceso a los milagros de Dios, a las sanidades de Dios, a la liberación de Dios, a la provisión de Dios, a romper cadenas, a hollar serpientes y escorpiones, a derribar gigantes, a derribar murallas, a separar el mar en dos. Dice: cualquiera que diga a este monte, trasládate y tírate en el mar, si tuvieres fe, lo va a poder hacer. Esta iglesia, Dios está levantando un ejército de hombres y mujeres de fe, de jóvenes de fe, de niños de fe, que veremos maravillas, que veremos grandes cosas, aún matrimonios, familias destruidas, aún enfermedades que están destruyendo. Vamos a ver el poder de Dios a través de la fe. A través de la fe, hermanos. Dios tiene grandes cosas. No te pierdas este jueves, que vamos a seguir hablando de la fe. Cantamos. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Porque nosotros caminamos por fe, no por vista. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando.
siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, decláralo. Siempre estás sobrando. Decláralo. Siempre estás. Porque no vivimos por vista, vivimos por fe. Da ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Y Dios está obrando en tu corazón hoy, Dios está obrando en tu corazón. Yo sé que algo ha ocurrido en tu corazón hoy. Eso yo lo siento. Como cuando los discípulos camino a Emaús decían, cuando Él nos hablaba, ardían nuestros corazones. No ardían nuestros corazones. Nuestros corazones están ardiendo hoy porque el Señor nos está llamando a más. Y nos está dando las herramientas. Así también, aquellas personas que no conocen al Señor, el Señor está obrando en ti y tú estás sintiendo algo en tu corazón. Igualmente lo que nos están viendo en diferentes lugares, el Señor está obrando en tu corazón. Y la fe es la clave para que recibas la salvación, para que recibas el perdón de tus pecados, para que recibas una nueva vida. La fe es la clave, hermanos. Por eso cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando reconocemos, sí, yo soy pecador, yo necesito a Dios y pongo mi fe, mi confianza en Jesús, se opera el milagro de la salvación. Ya Dios ha dicho en su palabra que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Entonces cuando tú crees, ¡pum!, ocurre el milagro de la salvación. ¿Tú crees en Cristo? ¿Crees en Cristo? Hay que confesarlo ahora con la boca, hay que declararlo, decir: Señor, yo te necesito. Señor, yo soy pecador. Señor, ven a mi corazón. Señor, yo sé que tú eres el Salvador del mundo y quiero que sea el Salvador mío. Este es el momento para declararlo con la boca. Y yo voy a orar contigo. Te voy a guiar en una oración diciendo esto. Tú lo puedes decir en tus propias palabras, pero es el momento para pasar de la fe en el corazón a la confesión con tus labios, con tu boca. Así que te voy a pedir que repitas conmigo, tanto los que están aquí como los que están en sus hogares, donde quiera que estén. Vamos a confesar ahora con nuestros labios y luego voy a orar por todos ustedes. Toda la iglesia va a orar por ustedes para que Dios los afiance en sus caminos. Cuando uno cree y confiesa con su boca, ¿qué es lo que está haciendo? Comprometiéndose con una iglesia. No, de ninguna manera. Lo que uno está es abriendo el corazón a Dios, permitiendo que Dios obre de una manera milagrosa en nuestras vidas. Dios nos ha traído aquí. Dios te ha puesto ahí para que escuches este mensaje, porque tiene un plan con nosotros, porque nos ama. Este es el momento para creer en el corazón y también confesar con nuestros labios. Vamos a cerrar nuestros ojos y repite conmigo. Di: gracias, Dios. Gracias por tu amor. Yo te necesito. Te pido perdón por mis pecados. Yo me arrepiento, Señor. Límpiame, Dios. Yo abro la puerta de mi corazón. Y te invito, Jesús, a entrar en mi vida. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, es el Señor y es el Salvador del mundo. Declaro, confieso que Jesucristo es mi Señor y es mi Salvador, que murió por mí en la cruz del Calvario.
para perdonar mis pecados, para salvarme y para darme vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Si tú oraste conmigo y también los que están allí en su casa, ahora toda la iglesia vamos a orar por ustedes. Los que están aquí les voy a pedir que salgan de su asiento, pasen aquí al frente, que queremos orar por ustedes, pedir a Dios su bendición, su presencia, y algo va a ocurrir a partir de este día. Cuando creemos a Dios en el corazón, lo confesamos con nuestros labios, los milagros de Dios ocurren. Así que sal de tu asiento, no tengas temor, no tengas vergüenza. Le puedes pedir a tu compañero, tu compañera o alguien que está ahí: ven, acompáñame y vamos juntos a orar. Vamos juntos a orar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Eso es, acérquese aquí al frente. Vamos a orar por ustedes. Este es el momento para recibir la bendición de Dios. Toda la iglesia estará orando tanto por los que están aquí como por los que están allá en sus casas. Día de salvación, día para hablar con Dios. Qué bueno, qué bueno. Estamos aquí, hermanos. Este es un día maravilloso. Nosotros creemos en Dios, claro que sí, creemos, pero hoy había que dar un paso más. No solamente creer, sino ahora confesarlo como lo hemos hecho. Y toda esta iglesia va a orar por ustedes. Dice Jesús que el que me confiese delante de la gente, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el que me niegue delante de la gente, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Alguien más, pasa al frente. Tú oraste, pasa al frente, no tengas temor. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que bendiga tu vida. Gloria a Dios. Por última vez, alguien más, y los que están allí en sus casas, prepárense para recibir esta oración de toda esta congregación. Dios nos ama tanto, 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 que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Por última vez llamo. Pasa al frente ahora que vamos a orar. Todos entonces vamos a orar por estas vidas. Amén. Adelante, adelante. Alguien más, acércate, acércate. Si tú oraste, si tú quieres el perdón de Dios, si tú quieres conocer a Jesucristo, no te quedes ahí de tímido. La fe se arriesga, la fe toma esos pasos de valentía. Así que este es tu momento. Sal ahora, que ya vamos a orar. No tengas ningún temor. Nada va a ocurrirte malo, negativo, nada. Lo que le estás dando es paso a Dios, paso a que Dios entre en tu vida y que Dios se glorifique, que Dios te bendiga. Bueno, si no hay nadie más, vamos a orar por estas vidas que están aquí y los que están en sus casas también. Reciban esta oración, no tienen que repetir. Cierren sus ojos y reciban el amor de Dios, reciban la paz de Dios, reciban la paz de Dios ahora. Bendice, Señor, estas vidas. Ven, Espíritu Santo, sobre ellas. Tócales, Señor. Tócales, Dios. Que tu Espíritu Santo, Señor, ahora se mueva con toda libertad. Ven, Espíritu Santo. Un ujier por aquí, por favor. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llénale, Señor. Tócale, Señor. Señor, rompe las cadenas, tanto de los que están aquí como los que están allá en sus casas. Rompe las cadenas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ven, Señor, abre el mar para estas vidas. Abre el mar, Señor. Que ellos comiencen a vivir una vida plena, una vida bendecida. Echamos fuera toda tristeza. Echamos fuera toda depresión. Echamos fuera todo espíritu de duda, de temor, de resignación, en el nombre poderoso de Jesús. Y tienen que obedecer. Estos espíritus tienen que obedecer, porque estamos proclamando el nombre poderoso de Jesús sobre tus vidas, sobre estas vidas. En el nombre de Jesús, allí en sus casas, que el Señor se acerque a ti y te toque ahora con su poder, igualmente como lo está haciendo aquí. Padre, gracias. Padre, gracias. Gracias por tu poder. Gracias por tu poder. Señor, ahora dales un abrazo, Señor. El abrazo tuyo, Señor. El abrazo del Padre. Bendíceles, Señor. Bendíceles, Señor, con tu presencia. Bendíceles.
en el nombre poderoso de Jesús. Cuánto les ama Dios. Cuánto les ama Dios. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Recibe el abrazo de Dios. Recibe el abrazo del Padre. Cuán misericordioso es nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, amados hermanos, y queremos entregarle un presentico que nuestro hermano le va a guiar hacia este lugar, nuestro salón de bienvenida. Así que pasen por acá. Estamos para servirles. Que la presencia de Dios siga con nosotros.